Señoras y señores, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Rasul Mijail Ramón Celestino. Soy el gerente general del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Y es un gusto para nosotros contar nuevamente con cada uno de ustedes que se van enlazando a estas horas de la noche a través de nuestras redes sociales. Estamos en un espacio académico nuevamente el día de hoy con un tema muy importante como es el manejo integrado del cultivo de café, un tema bastante amplio. Para ello, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto nos sentimos muy agradecidos de la compañía del ingeniero Rosario Zurita Quevedo, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Piura, con diversos estudios como en el programa de especialización acuícola y gestión empresarial. De igual manera, cuenta con otros estudios diversos del sector agrario y el día de hoy estará a cargo de dictarnos este pequeño curso como es el manejo integrado del cultivo de café. Él actualmente labora como especialista en el manejo integrado del cultivo de café en el proyecto PIP Café Orgánico de la Dirección Regional Agraria de Piura. Eh, a él tenemos un gusto de presentarlo el día de hoy para que nos hable de este importante tema. Le agradecemos infinitamente a nombre también de cada uno de ustedes y vamos a dejarlo ya en el uso de la palabra. Como siempre, muy buenas noches, ingeniero. Un gusto saludarlo, ingeniero. Eh, Buenas noches con todos. Agradecer a Campo Verde por darme esta oportunidad de tocar el tema de manejo integrado de cultivo de café. Soy el ingeniero Rosario Zurita Quevedo, si bien cierto lo mencionó, egresado de la Universidad Nacional de Piura, y bueno, especialista en el cultivo de café. He sido coordinador de un proyecto PIB de café en la Municipalidad Distrital de Tabaconas. Bueno, ahorita actualmente especialista en manejo integral de cultivo de café en la Dirección Regional de Agricultura Piura. Entonces, agradecer a todos también que van a estar atentos a este curso, que es un poco amplio, pero lo vamos a hacer de la más resumida posible para que todos los participantes puedan acceder a la información necesaria que se utiliza en cultivo de café. Bueno, para ello tenemos el temario, manejo de germinadores y viveros, diseño de cultivo, podas, fertilización del cultivo, control de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, ¿no? Estos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y si algunas preguntas o algunas dudas las estaremos resolviendo en el momento preciso, momento instante. Bien, a todos los profesionales o presentes, lo primero que se debe tomar en cuenta acá en este cultivo es la obtención de la semilla. Partimos de ahí para obtener resultados más adelante. Si nosotros no elegimos una buena semilla, más adelante vamos a tener problemas, digamos, económicos porque iniciamos mal, ¿no? Aquí vemos la imagen, en el fondo, ¿no? Una planta que es cargador en este caso, a la que se debe elegir como planta semillera, ¿no? Y lo que se debe tener en cuenta es que tiene bastante producción y debe ser mayor de 2 años, ¿no? De producción. De esa planta se debe sacar la semilla. Luego tenemos, en la siguiente imagen, vemos de dónde se debe sacar la semilla, se debe seleccionar la semilla, es de la parte del centro, ¿no? Como vemos acá, está en círculo la parte media. No se debe sacar ni la parte superior ni la parte inferior, ni tampoco de las ramas, ¿no? De las ramas, digamos, terminales. Esto porque para obtener la mayor calidad y el material genético que va a ser posible a que nuestras plantas futuras sean más cargadoras, ¿no? Y los maduros logramos ser fisiológicamente maduros, ¿no? Como resaltamos acá, maduración fisiológica. Luego tenemos, una vez que hemos elegido la planta, cosechamos
cosechamos y luego tenemos la selección de la semilla, ¿no? Acá vemos unos productores que están la semilla, en este caso, escogiendo, ¿no? Todo esto se lo estoy explicando porque mayormente hay campos que sacamos de plantas ya semilleras, ¿no? Y cuando ya es fundos, en este caso empresas, mayormente las adquirimos, ¿no? A empresas semilleras, ¿no? O módulos semilleros que le llamamos. Entonces, pero le estoy explicando de una manera cómo se obtiene. Tenemos acá, se coge, tenemos los granos al fondo, los granos que se deben coger, grano monstruo, ¿no? Tenemos el grano monstruo, grano triángulo, grano caracol, son los granos que no deben estar en la semilla. Entonces, todo este trabajo lo hace, en este caso, la empresa semilleras a la que adquirimos, ¿no? Pero sí es bueno recalcar, ¿no? Porque hay aquellos, eh, digamos, que quieren quizás sacar plantas semilleras y es el procedimiento que se debe seguir al momento de sacar la semilla. Entonces, y ya nos evitamos todo esto cuando compramos la semilla, compramos a empresas semillas. Dicho esto, pasamos a germinadores, como decía, ¿no? El tema de germinadores, que es un tema muy importante, ¿no? Muy importante, porque a partir de aquí nosotros desarrollamos, ¿no? Desarrollamos, digamos, el primer paso en la que vamos a establecer nuestro cultivo. Si nosotros no hacemos bien este paso, de aquí en adelante no se va a poder continuar con los otros pasos. Entonces, todo el sistema de cultivo es un sistema, digamos, integrado, digámoslo así, ¿no? Todos los pasos que se tienen que seguir se deben ir haciendo, digamos, correctamente. Porque si uno de los pasos nosotros fallamos, no va a ir bien la producción, ya sea en el crecimiento de las plantas y otros factores más. Tenemos germinadores, tenemos tres tipos de germinadores, tenemos sumergidos, tenemos superficiales, en el aire o sostenidos, como los llamamos. Acá al fondo vemos las imágenes, ¿no? Bueno, acá un germinador sumergido, se cava, ¿no? La tierra y se pone la arena y ahí se siembra la semilla ya seleccionada. Pero tiene problemas porque, si bien es cierto, hay tierras que son bastante gredosas, duras, entonces no filtra el agua al momento de regar y al final termina pudriéndolas. Luego tenemos un germinador superficial, ven la imagen, no vemos acá, son los germinadores comunes que vemos eh, en el campo, ¿no? Que la mayor parte de productores lo hacen. Y la ventaja es que por la parte de acá escurre el agua cuando nosotros regamos, ¿no? Luego tenemos los germinadores sostenidos en el aire. Acá tenemos los germinadores, esto necesita un poco más de material, ¿no? Logístico, palos, ¿no? Madera, clavos, alambre, quizá, ¿no? Pero son los mejores germinadores, ¿no? En el aire, cuando tú riegas en el agua y no tenemos problemas de Rhizoctonia solani, que es la chupera fungosa. Entonces, estos son los tres tipos de germinadores que tenemos, que se conocen, ¿no? Y lo mejor es el superficial, y por último el sostenido es el que más se recomienda. ¿Qué más? Al momento de hacer el germinador, se tiene que seleccionar la arena, el tamaño de la altura del germinador, estos detalles que lo vamos explicando más adelante. Luego tenemos acá la construcción del germinador en sí, tenemos la arena, ¿no? Hay germinadores que de sustrato utilizamos la arena, también se ha visto, ¿no? Inclusive que se utiliza otro tipo de material, ¿no? Puede ser arena más tierra, o puede ser también inclusive una experiencia última que he tenido yo, que lo están eh, germinando también en acerrín de madera, ¿no? Pero esos son métodos que se van utilizando o sustratos que se van utilizando a medida las necesidades del productor, pero mayormente se utilizan con arena, ¿no? Como vemos acá en la imagen, tiene el germinador, lo que tiene que tener, lo mínimo que debe tener de altura el germinador es 20 centímetros, ¿no? Menos no puede tener. Primero porque la semilla del café, su raíz, cuando empieza a crecer, solo su raíz tiene 15 centímetros. 15, 16, 18. Si lo hacemos menos de 10 centímetros, entonces va a tener problemas la raíz. Es la recomendación.
¿Cuánto se debe utilizar? Mayormente se hace de 1 metro de ancho, de largo, la cantidad de kilos que debemos hacer, ¿no? Entonces, acá tenemos 4 latas de harina se utilizan por metro cuadrado para 20 centímetros, ¿no? Otros gemelos los hacen más altos. 5 latas de arena para 25 centímetros, un poco más alto. Y 6 latas de arena para 30 centímetros, dicen, ¿no? Entonces, en 1 metro cuadrado. Si tenemos un germinador de 20 metros de largo, más o menos que van a ser, si vamos a utilizar 5 latas, van a ser 100 latas de arena. La cantidad de requerimiento de arena que necesitamos. Ojo, la arena acá tiene que estar bien cernida, porque si no cernimos la arena va a tener problemas al momento de crecer la raíz. Entonces, bueno, ese es el tamaño, el espacio y lo que se necesita, la cantidad de arena que se debe necesitar para construir un germinado. Luego tenemos la desinfección de la arena o del sustrato, como le llamamos, ¿no? Acá tenemos imágenes reales, ¿no? Que se utilizaron en un vivero de una municipalidad. Lo común que hacemos acá y lo más barato también para los productores o de repente alguien que esté interesado en cultivar, lo que más se utiliza es hervir, con agua hervida se desinfecta, ¿no? A 100 grados de temperatura. Y si es un poco más, mejor todavía. Entonces, ¿cuánto se utiliza? De 2 a 3 litros sobre metro cuadrado, ¿no? Luego tenemos otros métodos también, como desinfecta con hipoclorito de sodio, que es la lejía, ¿no? Se desinfecta esto eh, más o menos unos 30, de 30 a 50 miligramos por una lata de 20, se disuelve y se va desinfectando a la arena y de ahí después de 1 hora se le da un lavado con agua. Esto con el fin de desinfectar los hongos que existen en el suelo. Sabemos que en el suelo no existen bastantes hongos que pueden dañar o pueden afectar nuestras plántulas que están en desarrollo y crecimiento. Luego tenemos que disolver, bueno, en este caso Rizolex o Vitamax son productos químicos que se utilizan ya, ¿no? ¿Cuánto? 30, 50 gramos también en una lata de agua se disuelve y se desinfecta el arena, ¿no? Otros también desinfectamos la semilla con otros productos, Vitavax, ¿no? Rizolex también se desinfecta la semilla, pero sí hay que tener bastante cuidado cuando desinfectamos la semilla porque si nos pasamos de dosis pueden afectar el envío. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento yo recomiendo desinfectar el suelo, ¿no? El suelo, bueno, las semillas si vienen de semilleros, muchas veces vienen desinfectadas las semillas, ¿no? Si a veces lo hacemos nosotros, bueno, lo recomendable es desinfectar el suelo, porque ahí están los hongos, ¿no? Luego tenemos el cuidado del germinador. Acá tenemos ya. Continuando, Continuamos, por favor. ya, el cuidado del germinador, como les estaba, bueno, explicando, ¿no? Se tiene que tener bastante cuidado en este momento. Lo primero que se debe hacer acá es monitorear la humedad, ¿no? Porque si nosotros nos excedemos de humedad, va a tener problemas de hongos, como por ejemplo la Rhizoctonia solani, ¿no? Se tiene que primero evaluar la humedad, cómo está el germinador, para recién regar. No podemos recomendar al... Continuamos. Ya, continuamos entonces. Bueno, continuando con la explicación, les mencionaba que acá hay que monitorear bastante la humedad, porque si bien es cierto, si no hacemos este labor de monitoreo de humedad, vamos a tener problemas de chupera fungosa con el hongo Rhizotonia solani. Luego se tiene que proteger con malla Rachel, hojas de plátano o por ejemplo, también en el campo hay hojas, ¿no?
de bituca, otro tipo, ¿no? De tal manera que no queme en nuestra semilla, ¿no? No se debe proteger con plástico. Se debe regar con regadera, más no con manguera, porque si bien es cierto afecta también la semilla, en este caso sobresalen las raíces. Las temperaturas que germina la semilla de café son de 24 grados, mientras más calor, más rápido germina. Lo mínimo que para germinar la semilla son 45 días. Se va de 45 hasta 60 días, va a depender. Menos temperaturas, más días demora en germinar, ¿no? A lo máximo que he tenido yo experiencia, hasta 70 días en temperaturas de 16, 17 grados. Bueno, continuando, acá tenemos las imágenes, al fondo eh, con, con, con hojas de plátano tapando. Acá tenemos también un germinador con carrizo o Guayaquil, de manera que no le entre el calor. Acá al fondo un petete. Y acá me ven a mí la calidad de semilla o chapola, como le llamamos en este estado. Bien, continuando, tenemos acá lo que al momento de sacar la semilla del germinador, y aquí sí es clave porque no se debe sacar, digamos, individual. Lo primero se debe mojar el germinador, el sustrato se debe remojar muy bien porque si nosotros sacamos seco el sustrato, al momento de sacar se va a romper la raíz y ahí va a quedar pues raíces cortas y al momento de prender la semilla a la bolsa va a tener problemas digamos, de enraizado. ¿Qué más? Bueno, tenemos acá los dos jóvenes en la parte de acá, ¿no? Que están haciendo mala labor, ¿no? Independientemente están sacando y ahí es el problema que tenemos, ¿no? Acá al fondo una buena semilla, así debe ser la germinación, como vemos la imagen en la parte superior, ¿no? Todo bien uniforme y las semillas están en buenas condiciones. Acá unas experiencias o malas experiencias, como le he dicho yo, me ha costado no a veces asumirlas y bajo responsabilidad tenemos semilla doble raíz, ¿no? Tenemos, no, bueno, acá no tienen vuelta a crecimiento radicular. Esto es debido a que se desinfectó con productos, como les digo, a la semilla y tuvo esos problemas. Por eso es recomendable desinfectar el suelo, ¿no? Se pasaron de sobredosis, ya no hubo crecimiento radicular, se afectó el embrión. Luego acá tenemos una quemadura eh, por causa del sol, ¿no? Acá también quemaduras por el sol, ¿no? Y acá chupera fungosa por bastante humedad que hemos tenido. Luego tenemos viveros, ¿no? Viveros, viveros. Acá tenemos lo más estratégico en el vivero es que tiene que tener agua, número uno, luego ser un punto estratégico y acceso al transporte, ¿no? Si no, sin estos requisitos principales, no podemos hacer un vivero donde no hay agua. Luego acá tenemos la construcción del vivero, ¿no? Lo que se debe hacer es, primero, aplanar el suelo, medir y se tiene que orientar al sol, ¿no? Donde le cae más sol, obviamente se tiene que poner más malla, ¿no? Más malla, más sombra. Tenemos vivero de techo túnel, techo horizontal. Acá lo más primordial en este caso en el tema de viveros y germinadores, acá es la preparación del sustrato, porque es el alimento o la comida que le vamos a dar a nuestra planta. Si nosotros hacemos una mala preparación de sustrato, no vamos a tener buenos resultados en plantón, la producción de plantón. Entonces, hay bastantes fórmulas. Las que he utilizado yo son la tierra agrícola más compost, más cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz debe ser quemada, ¿no? Acá lo vemos. Y también, si es quemada, mucho mejor porque eh, esto ayuda a soltar el suelo primero y segundo desinfecta, porque si bien es cierto la ceniza mata hongos, además que también tiene silicio, por eso es que es bastante, digamos, recomendable en este caso hacer con tamo de arroz que le llamamos, ¿no? 5, 3, 1. ¿Qué quiere decir? 5 carretillas sin gas utilizamos carretillas, 5 carretillas de tierra, 3 en este caso de compost y uno
¿no? De cascarilla de arroz quemada. Acá al fondo también tenemos tierra. Si no tenemos cascarilla de arroz, también tenemos tierra agrícola, compost o arena. Son factibles. Esto sería la formulación para los sustratos. Acá tenemos algunos sustratos que se utilizan, la turba, bokashi, compost, ¿no? Bueno, acá tenemos el procedimiento, ¿no? La tierra se debe cernir en malla de 1/4 de pulgada, ¿no? El tamaño de orificio. Porque si nosotros hacemos en malla más, en este caso, más gruesa, vamos a tener problemas también. Se puede una piedra, se pueden raíces o palos y al momento de prender nuestra semilla o nuestra chapola, en este caso, va a tener problemas radiculares, como ya hemos visto en las imágenes. Entonces, acá ¿no? El viverista está moviendo la tierra, está envolviendo, ¿no? Acá están los señores llenando. Luego tenemos llenado de bolsa. Llenado de bolsa, si bien es cierto, parece una actividad muy fácil, pero bastante debe ser cuidadosa. Porque primero, si nosotros embolsamos mal, miren la imagen acá al redondo, crea bolsas de aire, ¿no? Entonces, ese problema que cuando le damos aguas, se puede quedar acá el agua y puede generar problemas también de pudrición, y le llamamos chupera fungos. Luego, la bolsa recomendable para cafés, 5x7, ¿no? Que pesa 800 gramos y bueno, la cantidad de kilos que se utilizan para llenar, ¿no? 4.000 bolsas son más o menos 3.200, ¿no? La cantidad es proporcional. En campo se utilizan estos, ¿no? Las herramientas para llenar lo más rápido posible. Luego tenemos el alineado, también parece significativo, pero sí es bastante importante porque nos va a llevar el control, número uno, nos va a llevar el control de las plantas que tenemos en campo. Podemos contabilizarlas o inclusive al momento también de deshiervar, al momento de hacer otras labores, vamos a tener bastante facilidad, ¿no? Y es debido a que está ordenado, ¿no? Entonces, acá, si bien es cierto, las camas deben tener 40 centímetros a 50 centímetros para que las personas se desplacen para las diferentes actividades, ¿no? Acá vemos acá. Y acá, como les decía, tenemos que ver la orientación del sol, ¿no? Podemos pararse acá y ver norte, sur, este, oeste, y ver por dónde sale el sol. Donde sale más el sol, tenemos que cubrir más con malla Rachel o otro tipo de sombra. Si bien es cierto acá, miren la imagen, el sol sale por acá y acá está, más bien, no está cubierto, ¿no? Y esto no se debe hacer. ¿Qué más? También entra en 1 metro cuadrado, entran 182 bolsas, más o menos de tamaño de 5 por 8 pulgadas, ¿no? En una cama de 10 metros por 1, son entre 1.820 a 2.000 plantas, digamos, por cama. Entonces, si queremos hacer más o menos unas 20.000 plantas, tenemos 10 camas. Eso es lo que se estipula. Acá este labor también tan importante y bastante, digámoslo así, es la labor más principal el tema de viveros, al momento del repique de la semilla o chapola. Aquí en este estado hay que tener bastante cuidado, porque si bien es cierto hay que hacerlo en horas de la mañana, en horas de la tarde, la planta está tan sensible que le puede caer el sol y se nos puede, digamos, afectar. Entonces acá, bien, si bien es cierto, bien las trabajadoras acá también se desinfecta, ojo acá, una vez que sale del germinador, se desinfecta también la semilla. Entonces acá se está infectando con algún producto, puede ser Rizolex, Vitavax o otro producto, y se le está poniendo acá, ¿no? Y la manera como se debe sembrar en la bolsa, se debe ser de forma diagonal de acá, digamos, con la púa repicadora, y se debe jalar hacia acá, ¿no? No se debe poner con los dedos acá porque queda bolsas de aire en el fondo y al final nuestra semilla no prende, se seca. Esos problemas, esos temas, esos detalles tener bastante cuidado, porque si bien es cierto, nosotros hacemos esta labor, es la más que tenemos que tener en cuenta, más cuidado. Y no todos pueden ser replicadores de los trabajadores, tienen que ser una sola, dos personas capacitadas en esta labor, ¿no? Entonces, y luego se debe regar con bastante agua los primeros días de repique, tiene que ser, no faltarle el agua a la planta, y de ahí a medida que ya va pegando, ya se le va cortando un poco más el agua, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se debe desinfectar. Bueno, se desinfecta la chapola con Beauveria baciana. Es un producto también orgánico, ¿no? Acá que lo podemos poner acá. O
también inclusive otros productos también. Acá también se debe cortar la raíz, porque a veces le llamamos el defecto del cola de marrano. Luego tenemos el cuidado en vivero, se debe hacer, ¿no? El riego, deshiervo, ¿no? Acá la fertilización. Si nosotros hemos hecho un buen sustrato, inclusive no necesitamos ya de fertilización con otros productos, ¿no? Pero si no está tan bien nuestro sustrato, tenemos obviamente que fertilizar. Tenemos micorrizas, o lo que, con que se fertiliza, fosfato diamónico, en basacote también se le echa al sustrato, foliar a base de calcio más magnesio, ¿no? Aquí vemos las micorrizas, sin micorrizas y con micorrizas. Si bien es cierto, un área radicular bastante grande, y acá pues sin micorrizas, ¿no? Un poco menos, ¿no? Esos son al momento productos que se deben más o menos utilizar, si es que no hemos hecho un buen, digamos, sustrato. Pero mayormente sí se utilizan, ¿no? Porque si bien es cierto, no todos los digamos, sustratos se han preparado como se dice a pie de la letra, entonces por eso se utilizan a veces, ¿no? Mayormente recomendable productos orgánicos. Luego tenemos acá el control fitosanitario, problemas también, si es problemas por mucha humedad, por clima, ¿no? Tenemos acá la chupera fungosa, miren, ve, bastante, que se seca, ¿no? Esa a raíz de bastante agua que le han echado al vivero y a partir del cuello empieza. ¿Cómo se controla? Para la muerte regresiva, que tenemos acá el FOMA con Daconi, ¿no? Producto también, que en caso, esto ya para, digámoslo así, para situaciones bastante graves, pero mayor parte no se llega a este tipo de situaciones si nosotros tenemos todos los pasos en cuenta. Mancha de hierro, Mancobet, ¿no? Chupadera, también Risolex, 30 gramos sobre el lata. Acá tenemos algunas imágenes, miren, ¿no? De viveros de Huarmaca, ¿no? De pegado el FOMA, ¿no? A causa del clima también. Ahí miren, bastante agua, ¿no? Entonces es problema, pues, risota una solana LP. Terminando digámoslo, este tema, tenemos luego el diseño de cultivo. Diseño de cultivo en campo. Qué es lo que debemos hacer para tener un buen diseño, ¿no? Acá tenemos, si bien es cierto, todos ya conocemos, ¿no? Mayor parte de los que tenemos formación agronómica, ¿no? Sabemos que el cultivo se debe diseñar, ¿no? Para tener un orden, para llevar un control, inclusive para sacar la producción al momento de, eh, ¿no? De estimar, en este caso, la producción del año que viene, ¿no? Pero a raíz de que del diseño de cultivo, pues, ¿no? Para llevar un buen control. Tenemos acá el cuadrado, rectangular, luego tenemos el tres bolillo también, al siguiente lo vamos a ver, cómo se debe hacer a raíz de las curvas de nivel. Si bien es cierto, miren acá al fondo, eh, como cultivo asociado, en este caso, miren café, 3 filas, acá tenemos plátanos, pero debido a que hemos hecho un buen diseño. La fórmula que todos ya conocemos, 10.000 metros cuadrado, que es el área de hectárea, por el distanciamiento de surcos, por el número el distanciamiento entre planos, ¿no? Y sale el número de planos. Acá hemos presentado algunas variedades, porque va a depender del diseño del distanciamiento, va a depender también de la variedad. Entonces, si nosotros podemos diseñar el cultivo con una variedad, pues otra variedad también puede tener otro diseño. Entonces, va a depender bastante de eso. Entonces, por eso les estoy acá presentando las variedades. El café, como toda especie, digamos, tiene dos grupos de especies. La coffea arábica y la coffea canéfora, ¿no? Más conocida como robusta y el otro arábica. Tenemos la diferencia, ¿no? El 70% es arábica del mundo y el 30% es robusta. Acá tenemos algunas variedades, ¿no? Típica, Borbón, Caturra, Pacas, Mundo Novo, ¿no? Catuay, Villasarchi, Villalobos, San Salvador, Pache, Gage. Estas son las variedades, ¿no? Donde se definen porte alto, porte medio o porte bajo, ¿no? Acá también tenemos híbridos, ¿no? Que ya son cruces de cofea robusta por cofea arábica, ¿no? Acá tenemos cofias porte alto, porte bajo. Típica, Borbón, Mundo Novo. Lo que se cultivan, son variedades que se cultivan mayormente en Perú,
porte bajo, Colombia, Caturra y Catimor. Últimamente están entrando ya, pues no, ya tenemos los geishas, otras variedades también. Mm. Entonces acá tenemos el diseño, trebolillo también. Bueno, digamos, esto se utiliza mayormente para zonas donde tengamos bastante área, tenemos también las condiciones y también nos ayuda a utilizar más el suelo. Entonces acá tenemos rectangular. Tenemos las variedades, como le decía hace rato, y el estanciamiento va a depender del tipo de variedad. Catimor, lo recomendable se debe sembrar de 2 por 1,20, el número de plantas 4.166 plantas, de igual Caturra, igual Castillo, igual Colombia, el Borbón y el Geisha. Estas son las variedades que mayormente son utilizadas acá en Perú, ¿no? Entonces, esto va a depender también a qué queremos nosotros producir, ya sea producción o ya sea también cafés especiales, ¿no? El Geisha sabes que todo es un café especial. Caturra también son parte de cafés especiales. Entonces, inclusive hasta el Borbón, ¿no? Entonces, va a depender de esto también, el diseño de cultivo. Bien cierto acá, miren al fondo, acá la imagen, el espacio que tiene, ¿no? Para que las personas se puedan desplazar al momento de, de cosechar o al momento de fertilizar, ¿no? Entonces va a depender de eso, inclusive cuando queramos poner una planta o, algo asociado, ¿no? Al cultivo de café. Si nosotros no hacemos un buen diseño, pues va a estar todo desordenado, con problemas de que se van a caer las ramas, se van a caer las flores, los frutos verdes. Entonces, si no hacemos un buen diseño. Acá tenemos unos diseños en las imágenes, ¿no? No es necesario tener los terrenos planos, como he dicho yo siempre, es adecuarse al espacio que tenemos, ¿no? Acá sí tenemos, si bien cierto, un café, un hueco, digámoslo así, y toda la redonda se está pusiendo café, ¿no? Acá también, ¿no? También un buen diseño, se nota claro dónde van las líneas, ¿no? Entonces, acá mal diseño, pues todo está junto, no tenemos clara ahí donde podemos caminar, donde podemos hacer las labores cotidianas que se hacen en el cultivo de café. Luego tenemos, acá tenemos algunas imágenes. Miren acá, a 3 metros, el geisha, en este caso, en el sector de Naranjo, ¿no? Eh, como les decía, acá tenemos bastante espacio, ¿no? Acá un mal diseño también al fondo, ¿no? Acá de una variedad de 1 por 1,20 es bastante pequeño y si bien es cierto, ah, aquí en este tamaño nada más vemos que los plantones ya están juntos ya. Mucho más si tiene 2, 3 años o 4 años, ¿no? Se va a cerrar, como le decimos aquí, ¿no? Y va a tener problemas de quebrado de ramas, de flores, de frutos, y todo lo demás, ¿no? De igual acá también de un diseño, ¿no? Bastante pequeño también, diría yo, un poco más, ¿no? Va a depender también de la variedad. Bueno, variedad ya hace rato les estuve manifestando, el, el- les presenté, ¿no? Qué variedades más o menos y qué distanciamiento se deben utilizar. Bueno, terminando con el diseño de cultivo, vamos al tema de podas en el cultivo de café. Podas, si bien es cierto, es un tema bastante importante y que tiene que ver con la producción del cultivo, ¿no? Acá vemos en la imagen la curva de producción, ¿no? Eh, Miren, de 1 a 8 años, ¿no? Sabemos que los 2 primeros años son años de crecimiento, a partir del año 2 ya, bueno, ya empieza a producir. El año 3 es el máximo digamos, empieza con casi uniforme todas las plantas a producir. Entonces, el año 4 también, el año quinto ya es el año máximo de producción, digámoslo así.
donde la planta explora todo su parte arquitectónica para producir, ¿no? Entonces, a partir del quinto año empieza a mantenerse estándar o a tender a disminuir, ¿no? Año 6, año 7, año 8. De tal manera que ya no, para nosotros, una vez, uno primero que crece ya está el cultivo más grande, y si fuera la variedad de Catimor, pues esta parte de acá no nos va a permitir cosechar. Entonces, en el año 8 ya es recomendable mejor cortar el árbol y hacer una poda, ¿no? Que le vamos a ver a continuación. Miren acá la imagen. Al fondo tenemos, si bien cierto, este es un campo bastante grande, por lo menos de unas 7, 8 hectáreas, y así se debe diseñar. No se debe cortar todo el cultivo, porque si bien es cierto, si nuestra fuente económica es el ingreso del café, cortamos todo, el siguiente año no vamos a tener nada, entonces debe cortar sectorizado, ¿no? Como acá en 2019, 2020, ¿no? 2021, 2000, el 2022, 2023, ya tenemos sectorizado. Sería en este caso la poda de renovación que le llaman. Y luego tenemos tipo de podas, ¿no? Aquí vamos al tipo de poda. Miren, bueno, los participantes están acá. Esta es una poda de soqueo, como le llamamos, y esta es la poda que se utiliza más en el cultivo de café, ¿no? Es la poda que tiene más relevancia. Miren acá, cómo con una vez que tiene el octavo año, como les mostré la curva de producción, ya no, para nosotros no ya no es ya rentable producir a partir de los 8 años, se tiene que renovar el cultivo. Entonces, ¿qué se hace? Se corta a 30 centímetros, y de ahí, bueno, con las imágenes de acá que vemos al fondo, miren acá, van a salir brotes. Pero ¿cómo se debe hacer ese corte? Primero se debe hacer horizontal, acá, horizontal. No se debe hacer así, porque no se debe ser, disculpen, no se debe ser horizontal, sino se debe hacer así, ¿no? De tal de diagonal, porque si bien es cierto, cuando cae la lluvia puede correr el agua, pero si lo hacemos así, el agua no corre, profundiza, y al final le puede caer un hongo, ¿no? De madera que, ¿no? Hay bastantes hongos de madera que le pueden afectar y ya no puede brotar digamos, nuestro retoño que le llamamos. Entonces, se debe cortar 30 centímetros, otros lo cortan a 40, ¿no? Para que hagan otra poda más adelante. Una vez que se hace este árbol ya más viejo de ramas, más adelante ya no se puede. ¿Qué más se debe hacer? Solo se debe dejar dos brotes acá. Y también la recomendación acá del caso es, en este caso, está mal esta poda, digámoslo así. Primero que está plana y segundo que está al ras, ¿no? En este caso la yema donde va a salir nuestro brote está muy al ras, porque si esto empieza a producir, se hace grande y cuando tú quieres cosechar, se quiebra. Se tiene que hacer el corte, se debe hacer debajito de la yema. O sea, aquí quiero decir? Sabemos que el árbol, la planta de café tiene bastantes yemas, una, dos, tres, ahí va de yemas, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? No cortar encima de la yema, sino cortar debajo de la yema, para que esta yema de acá, para que la segunda yema sea la productora, inicie desde acá, ¿no? Digamos, el nuevo brote, y ya tenga bastante resistencia, ¿no? Pues lo cortamos de acá, al momento de cosechar, se va a ir abajo. O cuando carga la planta, se carga. Miren acá, ve cómo está bien hecho, ¿no? Está bien acá arriba y acá empieza. ¿Qué tal si fuera desde acá? No nos sirve este brote, porque al momento con cargar o jalarlo ya se va a caer. Entonces la soca, esa es la soga, la poda de soca. Tenemos la poda de escope. Esta poda de escope mayormente se hace a partir ¿no? Del año 3, año 4 de producción. Número uno, para que no crezca más nuestra planta y se vaya las ramas crezcan de forma lateral, ¿no? De forma horizontal. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y aumenta también nuestra producción. Entonces, esa es la idea de, no, ese descope simplemente se corta es ¿no? El ápice, el terminal, y eso es todo, ¿no? Luego tenemos la poda pulmón, se corta también acá, ¿no? Se corta el mismo procedimiento de forma diagonal y se deja. En este caso, si es que el plantón tuviera las ramas, digamos, inferiores, se deja las ramas inferiores para que produzcan.
¿no? Y a partir de aquí empezará a brotar una vez que produce y sale nuestro brote, ya recién podemos sacar las ramas inferiores, ¿no? Esa es la poda pulmón, ¿no? Más conocida como pulmón. Luego tenemos la poda calavera, también es una poda de producción. Primero porque nuestro cultivo cuando ya tiene bastantes años y empieza todas las ramas a hacerse, comúnmente le llamamos, se palotea, ¿no? Pero se empieza a cortar a unos de 5 a unos 10 centímetros, mayormente se hace, de la rama hacia acá y se corta todo. Esto se hace meramente con tijera a 2 manos, con el fin de que la planta empiece a brotar nuevas ramas y sal. Entonces esto pues, nos aguanta pues a 2 años más de producción y de ahí se tiene que hacer una poda de soca o poda de renovación que le llaman. Entonces son podas que mayormente no se hacen, ¿no? Lo hacen en algunos lugares, en otros no. La, ya. A ver, continuando. La poda calavera, como les decía, es una poda de producción. Se utiliza cuando nuestro cultivo ya empezó a dejar de producir y o se palotea, le llamamos, porque ha tenido bastantes años de producción. Pero ¿qué se hace? Con tijera a 2 manos se corta las ramas, digamos, a 5 centímetros, a 10 centímetros, digamos, del tallo del eje principal, 5 centímetros a las ramas, ¿no? Y a 10, y de ahí, a partir de ese corte, y se lo abona, se lo fertiliza y va a empezar a salir más ramas nuevas y va a producir. Pero eso no nos dura 2 años nada más la producción, y ahí se tiene que hacer una poda soca, ¿no? Una poda soca o poda de renovación, por allá. Acá tenemos el ciclo de podas, como le decía, ¿no? Se debe hacer, mayormente se hace esto cuando tenemos áreas pequeñas, no se corta todo, se corta las filas. Si bien es cierto, acá miramos acá que se ha cortado la primera fila, luego se deja 2 plantas, es un ciclo de tres años, se deja 2 plantas y se corta la cuarta, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Luego, segundo año, cortamos ya no la primera, de la primera, bueno, ya va a estar ya renovada, se corta la segunda, y de ahí se deja la tercera, ¿no? Y así vamos cortando vuelta, plan número 2, la que no se ha cortado. Y por último, el año 3, bueno, ya se corta la planta número 3 y se ha renovado todo nuestro cultivo en 3 años, ¿no? Aquí vemos la imagen también, miren, acá se ha renovado en este año, luego dejamos 1, 2 y se ha cortado el surco 3, ¿no? Para 3 años tenemos este ciclo de post. En 3 años hemos renovado todo nuestro cultivo y no hemos dejado de recibir ingresos, hemos recibido todos los años. Lo único es que se ha disminuido más los ingresos de producción, es lo único de desventaja, pero hemos tenido ingresos por lo menos para los jornales, para los insumos, las herramientas. Entonces el objetivo es ese, ¿no? No dejar de tener ingreso económico. Pues ya sabemos que nuestro cultivo es el eje principal digamos, en este caso económico. Y luego ya tenemos el tema más principal, que es el de fertilización del cultivo de café. Una vez que hemos hecho un buen vivero, hemos hecho un buen diseño, tenemos podas, ¿no? Y se debe podar y de ahí se debe fertilizar. No podemos primero fertilizar para luego podar, porque si bien es cierto, estamos botando digamos, nuestro nutriente, no cortamos tanto las ramas. Entonces debe primero podar y luego fertilizar. ¿Y cuándo se poda? Después de la cosecha, ¿no? Y de ahí se poda y de ahí se fertiliza. Puede ser poda de soca o poda de producción, como ya vimos. Entonces, y acá he puesto una imagen, ¿no? Lo más importante, fertilizar, bueno, versus nutrición. A veces fertilizamos, pero no sabemos si estamos nutriendo o no estamos nutriendo nuestra planta, ¿no? Porque abonar no es lo mismo que nutrir, como se dice. Acá tenemos generalidades del cultivo, son suelos ácidos, acá los niveles de materia orgánica, fósforo disponible y potasio disponible que necesita el café, ¿no? Lo que se necesita es mayor de 4, ¿no? Porcentaje de materia orgánica, es alto, pues, ¿no? Pero mayormente encontramos suelos pues, de 2%, 3%, inclusive unos bajos, ¿no? Se poner compo. Luego tenemos fósforo disponible,
en ppm, partes por millón, medio, ¿no? De 7 a 14, y esto alto, mayor de 14. Luego potasio disponible, medio de 100, de 120 a 240, y alto, mayor 240 ppm. No sé si bien es cierto acá, esto nos va a dar pues el análisis de suelo, ¿no? El análisis de suelo nos va a dar la cantidad de, digamos, de NPK disponible en el suelo. A partir de ahí hacemos nuestro plan de fertilización que le llamamos. Luego acá también el análisis de suelo nos va a dar que nuestro suelo donde se encuentra, ¿no? Si es alcalino, es ácido o está muy ácido. Sabemos que el café pues produce en zonas tropicales, en este caso en el Perú, zonas de selva, ¿no? Ceja de selva. Entonces sí o sí no se va a encontrar en pHs pues menores de 7. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que no estén debajo 5, ¿no? 5, porque si el pH está bajo 5, se tiene que hacer es encalado. Acá en la imagen vemos, encalado. Entonces, ¿por qué encalado? Primero, porque se tiene que subir, si está a 4.5, tenemos que subirlo por lo menos a 5.5, ¿no? Que ahí los nutrientes se hacen más asimilables, ¿no? Acá tenemos exceso de fierro, ¿no? De toxicidad por aluminio, entonces ya nuestros nutrientes no van a ser disponibles en el suelo. Y del otro lado, pues, ¿no? Tenemos suelos alcalinos en la costa, entonces, bueno, esto mayormente pues son para otro tipo de cultivos. El café se ubica en la parte de suelos ácidos. Lo que se tiene que corregir es el subir más en el pH, ¿no? Entonces acá en la costa, bueno, es al contrario, lo bajamos más en el pH, ¿no? Entonces, ¿con qué se baja mayormente? Pues, ¿no? Con azufre. Acá, ¿con qué se sube? Con óxido de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué es el cal? Lo bajamos. Bueno, acá tenemos la tabla que todo, por formación, la mayor parte de agrónomos o los técnicos o los que han estudiado la parte agronómica, sabemos que el nitrógeno, el fósforo, el potasio, azufre, están más disponibles, miren, en 6.5, en 6, en 5.5 como que ya empieza a ser menos disponible. Entonces ya la planta no lo va a asimilar. Yo les decía a unos productores, es como la planta, es como por ejemplo si te dan el arroz salado, no lo vas a poder comer, ¿no? Entonces ese es el pH del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dándote, aunque estés de hambre, pero bien salado, no vas a poder comer. Igual la planta, aunque esté con ganas de nutrirse, pero si no le damos en el pH adecuado, nuestra planta, pues de nada vamos a dar nuestro fertilizante poniendo al suelo, ¿no? El pH, bueno, sabemos se mide pues con equipos, ¿no? pHímetro, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen. Luego continuamos con requerimiento del cultivo, lo que más importante del tema de fertilización. ¿Cuántas unidades de nitrógeno, de fósforo y potasio necesita el cultivo? Y acá vemos, miren, en la imagen, ¿no? 100, lo que se necesita en el cultivo para crecimiento son 100 unidades de nitrógeno, 70 de fósforo y 100 de potasio. Luego, en producción se necesita un poco más, porque sabemos que tiene que cargar ya, necesita más comida. Entonces, para una producción de 20 a 25 hectáreas por hectárea necesita 180 unidades de nitrógeno, 80 de fósforo y 190 de potasio. Bueno, acá he puesto yo más o menos este cuadro también, el estado fenológico que debemos utilizar, a que debemos aplicar, ¿no? Tenemos 3 aplicaciones. La primera aplicación, bueno, que se hace en agosto, septiembre, octubre, diciembre y febrero y marzo. ¿Por qué no le he puesto primera en febrero y marzo? O repente algunos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué si es iniciando el año? ¿No? Acá se pone la primera aplicación en agosto, septiembre, porque es la primera aplicación de la campaña que vamos a fertilizar, ¿no? Nuestra primera aplicación del año que viene, ¿no? O sea, esa va a ser nuestra aplicación de nuestra campaña que vamos digamos, asegurar. Entonces, sabemos que aquí debe ser antes de floración o floración, ¿no? Luego, noviembre, diciembre, cuajado y febrero y marzo es llenado de grano. Entonces, bueno, acá tenemos las cantidades, ¿no? ¿Cuánto necesita? El 180 se divide entre 3, en cuajado o llenado de grano, crecimiento de grano, se pone un poco más, ¿no? Al 180 se divide entre 3, los 54 y 54, de tal manera que los 72 quedan para el cuajado. Entonces, lo otro es para maduración de grano. Acá tenemos una tabla, si bien ya tenemos una tabla acá, vemos acá en la imagen,
bueno, agosto, septiembre, que es floración, acá floración, agosto, septiembre, se pone, en estos meses se fertiliza antes de floración. Y luego se fertiliza también crecimiento, dice, del fruto, ¿no? Crecimiento de fruto, que es noviembre, diciembre. Y por último dice maduración de fruto, febrero y marzo. Estas son las tres aplicaciones que se dan en cultivo de fertilización, lo que se debe hacer. Y hay zonas donde, por ejemplo, en la Sierra de Piura, vemos que no tenemos agua en noviembre, diciembre. ¿Qué se recomienda? Hacer dos aplicaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, no, nuestro suelo no tiene humedad, pues tampoco van a ser disponibles los nutrientes. A través del agua son los nutrientes suben a la planta. Entonces, de esa manera se debe hacer, ¿no? Bueno, si queremos hacer dos aplicaciones, la cantidad una parte se pone a la aplicación 3 y la otra a la aplicación 1, ¿no? Y también que la 2 ya no le hacemos porque de repente falta el agua. Pero sí lo recomendable es tres aplicaciones para producir por lo menos 20 a 25 quintales por hectárea. Ahora otros dirán, ¿puede producir más el café? Claro que puede producir más, ¿no? Puede llegar a producir inclusive hasta 80 quintales, ¿no? Pero va a depender ya también cómo lo manejas a tu cultivo, porque si quieres ya sabe producir más rápido también se te va a decaer. Entonces, lo que se debe hacer aquí, se debe aumentar nada más las unidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio, ¿no? Acá tenemos algunos productos que se utilizan, ¿no? Unos con certificación orgánica, otros no tienen certificación orgánica. Acá tenemos Max Producción, ¿no? Cantidad en la primera aplicación, segunda aplicación y la tercera aplicación, ¿no? Buleo tenemos Verde Light, sulfato de potasio o en Green Potasio, Disan y Nitro Green, ¿no? Estas cantidades que tenemos a 45 kilos, 45 kilos, 18 kilos, estos ya están digámoslo así, eh, ya están ya tabuladas, ¿no? Porque hemos llegado para que salgan las 180 kilos, digamos, unidades de nitrógeno al año. Igual, ¿no? Ya están tabuladas de acuerdo a nuestra formulación o la ficha técnica que nos vende, en este caso la tienda, ¿no? Acá vemos acá, esto se mezcla y se pone en la primera aplicación. De igual se mezcla en la segunda aplicación y en la tercera aplicación. Y acá vemos esto. Si hacemos todo esto que vemos acá en la imagen, se los aseguro que vamos a tener 30, 35, 40 quintales por hectárea, ¿no? Hasta podemos llegar, si le aumentamos un poco más, vamos a llegar hasta 60, 70 quintales por hectárea. Entonces, esto nos va a dar también, va a ser un poco, aquí está un poco generalizado, va a depender también de nuestro análisis de suelo. Si nuestro análisis de suelo pues indica que tiene alto potasio, alto fósforo, ya no es necesario poner las cantidades que vemos aquí en el cuadro. Este es un cuadro que estoy asumiendo yo que, bueno, que es un suelo pobre, ¿no? Pero si tus suelos son ricos, depende en potasio, en fósforo, en otros nutrientes, pues vas a ahorrar un poco, digámoslo así, en nutrientes. Acá tenemos algunos productos que se utilizan, unos con certificación orgánica, otros no tienen certificación orgánica, pero sí tienen las fuentes nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Que estamos viendo acá también. Si bien es cierto, estas fuentes, las que nos dan 20, 30, 20, 20, 30, se tabulan y se lleva la cantidad de unidades de nitrógeno que eran 180, ¿no? Y se va aplicando y se va dosificando. Aquí tenemos Nitrogreen, más producción, Green Potasio, Verde Light, es un producto orgánico, certificación orgánica tiene. Entonces acá también otro producto orgánico también no tiene certificación orgánica, entonces se utiliza en cultivo de café. Luego tenemos, una vez que hemos pasado el tema de fertilización, tenemos el control de plagas y enfermedades, que es uno de los temas más, digámoslo así, también más importantes en el cultivo de café, porque si bien es cierto, nosotros no controlamos nuestras plagas o enfermedades, vamos a tener debacles económicos en nuestro cultivo. Bueno, la broca, la mayor parte de productores cafetaleros conocemos la broca, ¿no? Que es un cultivo, es una plaga bastante que afecta al cultivo de café, tiene incidencia económica bastante alta. Bueno, acá su ciclo, ¿no? Una broca, pues, las hembras son las que más duran, tienen más días de vida, ¿no? Tiene 35 días a 190 días, puede vivir. Los machos
son aproximadamente a 40 días nada más. Entonces, las hembras son las más peligrosas en esta plaga. Debido a que, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Se reproduce y luego que las hembras son las que digamos, ovipositan y son las que duran más. En cambio, los machos inclusive se quedan ahí en el grano y no salen. Y los machos es que se quedan en el grano, mayormente todas las brocas que vemos en el cultivo son los machos, no que están en el grano, ahí se quedan y no salen y ahí mueren. Pero en cambio las hembras salen a volar y salen a parearse y a reproducirse. Entonces acá vemos una larva, una pupa, ¿no? Luego tenemos acá cómo se controla la broca. La broca pues es un problema serio que tenemos que controlar, ¿no? Tenemos control cultural, control legal, control biológico, control químico. Lo que más se utiliza aquí es el control biológico, ¿no? Y control etológico, que estamos viendo acá, ¿no? Aquí el control biológico, pues Beauveria baciana, ¿no? Y etológico con las trampas, que lo vamos a ver más adelante. El uso de pesticidas, como que si nosotros hacemos bien el control etológico, control biológico, va a ser irrelevante el uso de pesticidas y control químico. Un poco no se debe llegar acá por el tema de cuidado del medio ambiente. Control etológico, como les decía, ¿no? Trampas que se deben hacer en el campo, rústicas, digámoslo así, de botella, de descartable, ¿no? De gaseosa. Miren, ¿qué se utiliza acá? Un litro de alcohol etílico, un litro de alcohol metílico, 250 gramos de café tostado, molido, un frasco pequeño y un gancho acá para colgar, ¿no? Todo esto se mezcla y a esta mezcla se saca pues una cierta parte y se pone acá, ¿no? Bueno, aquí puede ser bueno, aquí es un frasco pequeño de vacuna, dice, ¿no? Se cuelga acá, toda esta mezcla se pone acá y va a servir como atrayente. En este caso el café molido es el que el insecto se va a pegar. Y aquí una vez que llega acá el insecto, acá se le va a poner el agua con jabón, ¿no? 200 mililitros y aquí el insecto se va a caer y va a morir, ¿no? O también se le puede inclusive poner ahí un insecticida. ¿Qué más? Tenemos recomendación en las trampas, 20 a 25 trampas por hectárea. Se debe cambiar el agua, pues, ¿no? Cada 7 días. Se debe rellenar el atrayente, se debe también monitorear, ¿no? La altura es de 1,20 no, de 1,20 hacia arriba, ¿no? De alto en el café. Mientras más trampas tengamos, mejor todavía, ¿no? 25, 30, 35 va a depender de cómo esté tu cultivo, la incidencia de la plaga y cómo tengas también el material, pues, disponible para hacer estas trampas. También se controla con Beauveria baciana, ¿no? Tenemos acá, el producto acá viene en bolsas, 800 gramos. Beauveria baciana, pues, este es comercial, ¿no? De tal manera que lo podemos aplicar ¿no? En 100 litros de agua, ¿no? Luego el recipiente se debe colocar, corregir el pH o regulador de pH, que le llamamos un producto también, para de tal manera que se va a aplicar al cultivo. Luego tenemos otra, en este caso ya no es plaga, sino es enfermedad que afecta al cultivo, bastante relevante. En el 2011 tuvimos caídas bastante en Perú, la producción de café, debido a que esta enfermedad, bueno, tuvo incidencias pues bastante económicas a nivel digamos, la zona de tropicales, ¿no? El cultivo del café. Miren acá, se manifiesta de 20 a 25 grados centígrados, bueno, lo máximo 28 y un mínimo de 15. Y los síntomas aparecen una vez que se infesta, a partir de 7 días empiezan los síntomas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aplicar controles preventivos. Los vamos a ver más adelante. La duración del ciclo es 30 días. Y así, si un cultivo al toque se puede, digámoslo así, las esporas pueden rápido afectar nuestro cultivo porque los ciclos son de un mes, ¿no? De 20, 25 días y todo nuestro cultivo está lleno. Ahí vemos acá las imágenes, también estamos viendo. Miren acá los grados de severidad del arroyo, ¿no? Grado 0 existe hasta grado 4.
¿no? Grado 0 no tiene nada. Grado 1 pues tiene el 5%, el 0 a 5% del material de la hoja dañada. Grado 2 tiene del 5 al 20, hasta el 20% del material dañado. Grado 3 del 20 al 50, ¿no? Ya hasta aquí ya es un poco complicado. Y último, pues el grado 4 del 50 al 100. No podemos hacer nada. ¿Qué se debe hacer? Pues controles culturales, como lo estamos viendo acá, control cultural. Podas fitosanitarias, ya hemos visto podas, ¿no? Se debe renovar todo el cultivo, ya sea por poda calavera, ¿no? Poda sanitaria, o, bueno, si está bastante incidente, pues poda soca, ¿no? De esa manera controlamos la plaga. También se debe fertilizar, porque si el cultivo está bastante débil, vamos a tener problemas, digamos, de esta enfermedad. También se tener bastante cuidado cuando se fertiliza, también por eso hay un análisis de suelo, como les explicaba hace rato. Tenemos exceso de fósforo y exceso de potasio, también hacen que el número de pústulas aumenten digamos, en la hoja, ¿no? Se amarra. Entonces, también se debe fertilizar lo normal, lo que debe ser, lo que necesita el cultivo. Control químico. El control químico, pues, muchas veces se utilizan, ¿no? Se debe aplicar, por ejemplo, acá tenemos preventivo, oxidruro de cobre o Cupra-Vix, ¿no? Control preventivo, luego tenemos el curativo, también hay productos que están, digamos, netamente para roya, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta ya, pero no se debe llegar acá. No se debe llegar acá. Primero, si nosotros aplicamos un preventivo con Cupravix, no vamos a llegar ni siquiera al control químico, ¿no? Porque si bien es cierto, vemos con caldos en preventivos, con caldo sulfocálcico, ¿no? Puede ser con caldo sulfocálcico son preparados que se hacen a través de azufre y se aplican al cultivo. Y ojo, esto se debe hacer antes de floración, porque si nosotros aplicamos después o en floración, se nos va a caer la flor. Entonces, estos preparados se deben hacer, las aplicaciones se deben hacer antes de floración. Luego tenemos el ojo de gallo, también es otra plaga bastante incidente de incidencia económica en el cultivo de café. Tenemos acá, ¿no? Esto, vuelta, a diferencia de la roya, pues no necesita una cierta cantidad de 25 a 28, lo máximo que se puede dar. En cambio, acá es al contrario, ¿no? Acá, pues, primero que la humedad relativa es bastante alta, tiene que tener, y baja temperatura. O sea, aquí en zonas montañosas, en alta precipitación, es ese problema. Miren, si bien es cierto, de esta manera afecta a las hojas y afecta a los granos, ¿no? Aquí vemos claramente como las esporas, ¿no? Se han crecido bastante y bueno, esto se controla también con control cultural, ¿no? Podas frecuentes, manejo de sombra, porque si bien es cierto tenemos otros árboles forestales, bastante sombra, va a crear un microclima de alta humedad relativa y eso hace que este hongo aumente, ¿no? El hongo Mycena citricolor. Entonces, también, si nosotros no fertilizamos bien el cultivo, vamos a tener obviamente problemas de este ataque de este hongo, que es el ojo de gallo, ¿no? Que le llaman, que se llama comúnmente, ¿no? Pero esa es la Mycena citricolor. Control biológico, trichoderma la más recomendable, 2 kilos por hectárea se utiliza. La formulación de 1 por 10 a la 12 conillas disuelta en 200 litros de agua. Se disuelve y se aplica en mochila o en motofumigadora y bueno, lo más recomendable. Es control biológico, orgánico. Bueno, y acá control químico, los triazoles, que no se debe llegar por un tema de medio ambiente también, pero yo estoy seguro que con el tema de aplicando control preventivo como trichoderma no vamos a llegar a control químico. Y por último tenemos cosecha y post cosecha del café, ¿no? Ya cerrando con el tema el día de hoy, cosecha y post cosecha. Si bien es cierto, si nosotros hemos logrado hacer todos ya digamos los puntos anteriormente expuestos, vamos a llegar a tener una buena producción, pero también al momento de la cosecha tenemos que tener otros pasos
digamos, tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto acá, tenemos que primero tenemos que tener el punto óptimo de maduración, que le llamamos nosotros maduración fisiológica. No podemos cosechar granos pintones, granos verdes. Sabemos que estos en la máquina expulpadora va a afectar el cultivo, ¿no? Va a quebrar los granos, ¿no? Luego tiene el proceso de café, ¿no? Primero, bueno, la cosecha que vemos acá, cosecha selectiva, bueno, el análisis de rango óptimo, luego acá está el despulpado, el fermentado, el lavado, el secado y por último el almacenado. Lo que se hace en la cosecha y post cosecha. Cosecha hasta acá, ¿no? Y cosecha selectiva acá y acá a partir de despulpado ya es post cosecha. Fermentación, esto va a depender bastantes veces. Esto muchas veces influye en los cafés especiales, ¿no? Tienen bastante en cuenta bueno, acá vemos, ¿no? Las condiciones con cómo se está cosechando y no se debe hacer, se debe hacer tanques limpios. Y hay dos tipos de fermentación, ¿no? Cerrada y fermentación abierta. Le llamamos anaeróbica y aeróbica. Cerrada, primero, bueno, acá lo vemos aquí en las bolsas, pero mayormente se despulpa y se pone en bolsas Grapeau, por lo menos unas 12 horas a 28 horas, ¿no? Va a depender de acuerdo qué estás buscando, ¿no? Calidad de taza, entonces los atributos del café, entonces, si es mejor es aeróbica, ¿no? Anaeróbica o abierta, miren, a cada malta que dejamos que fermente 12 horas y ya, pero no vamos a lograr quizás tener los puntos de taza que deseamos, ¿no? Primero porque los azúcares o los atributos del café no se van a manifestar, en cambio cerrada, pues, ¿no? Por lo propio hecho de ser cerrada se concentra más los azúcares y los atributos del café. Y eso va a depender muchas veces de las variedades que tengamos en producción. Luego tenemos el secado pues en secadores solares, ¿no? Ahora, por este tema de la certificación orgánica y la exportación, creo que casi todos los productores están optando por tener un secador solar, ¿no? Entonces, ya sea pues de madera, ya sea de metal, la mayor parte que he estado recorriendo yo zonas de ceja de selva, zonas tropicales, la mayor parte están optando por su secador solar. Si les hace más fácil la vida, ¿no? Primero porque no van a tener que juntar a cada rato, y luego lo otro que de repente el cerrado, la gallina no van a entrar, los animales no van a entrar, y no va a malograr la calidad del café. Además, como está en el aire, no va a absorber la humedad de la tierra o el olor de la tierra, y al final los análisis, pues, de taza o de catación, no vamos a tener problemas. Entonces, esa es la ventaja de tener secadores. Luego tenemos el almacenado, ¿no? Almacenado, saco y yute. Bueno, ya, bueno, lo que son empresas procesadores en saco y yute, que ya están listos para exportar. Entonces, eso sería, bueno, hasta el momento, con todo lo presentes, una forma general, ¿no? Del manejo integrado del cultivo, donde hemos tocado, pues, germinadores, diseño de cultivo, ¿no? Hemos tocado podas, hemos tocado fertilización, hemos tocado manejo de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, ¿no? Sería de forma general. Hay cositas que son sí o sí, digamos, que se han tocado en este tema, principales o importantes. Eh, claro que estos temas se deben tocar más a profundidad, ¿no? Cada tema pues es bastante amplio, pero si nosotros queremos al menos tener una idea de producción del café, ya tenemos, ¿no? Digamos, los pasos más principales con la que debemos cultivar nuestro cultivo. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos infinitamente por este espacio brindado. Es muy importante, como usted señaló, eh, hay mucho que hablar respecto a cada cultivo y especialmente en café. Son a grandes rasgos lo que hemos aprendido esta noche. Tenemos algunas preguntas que nos escriben los participantes. Una de ellas es, ¿cómo controlamos la chupadera en la producción de plantones en vivero? Mm, Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver, vamos a regresar a las
a las diapositivas anteriores para explicarles un poco más. Acá creo que tenemos. Acá. Para responder la pregunta, ¿cómo se controla? Creo que tengo mucho menos. Acá es. Sí, acá. A ver, para todos aquellos que tienen problemas con chupadera en el cultivo de café, ese es un problema que se nos presenta mayormente en vivero y muchas veces por descuido, ¿no? Primero, ¿qué se debe hacer para controlar? ¿No? Si nosotros no hemos hecho un buen germinador, en este caso, por ejemplo, vive como germinador sumergidos, ¿no? Vamos a tener problemas de chupadera. ¿Qué se debe hacer para controlar? Si nosotros no tenemos todavía la chupadera, se debe controlar la humedad, ¿no? La humedad no tiene que estar el suelo saturado de agua. Si nosotros no hacemos esta labor de monitorear la humedad, vamos a tener chupadera. Y cuando tengamos chupadera, ¿qué es lo más recomendable que debemos hacer, ¿no? En el suelo. Miren acá, miren esta imagen, esta chupadera, ¿no? Esta imagen que tocado chupadera. ¿Qué debemos hacer cuando ya nuestro cultivo ya le, ya le, ya le llegó la chupadera, ¿no? Lo primero que se debe hacer es eh, marcar el área o las plantas que están ya con chupadera y las que están malogradas sacarlas, ¿no? Sacarlas, marcar y luego aplicar un producto, ¿no? Se debe aplicar, bueno, yo les recomiendo y ha salido muy bien el producto que, bueno, estaba aplicando yo. El producto que se llama es un ratito. A ver, Benzomil 500 se aplica en agua, se disuelve 30 40 gramos y se aplica y controla. También hay otros productos como por ejemplo la llamada también chupadera, chupadera se llama el producto también así. Bueno, la imagen no le he puesto, pues no, pero eh, hay otros productos que se aplican, pero sí, el Benzomil es bastante bueno, ¿no? Eso se debe hacer para una vez que ya tengamos la enfermedad. Ese ya con relación al- a la pregunta. Excelente, ingeniero. Sí, Una otra pregunta que nos escriben también es, como consecuencia de la poda, ¿qué enfermedades pueden afectar a la planta y cómo lo podríamos controlar? ya como consecuencia de la poda. Vamos a ver acá. Miren, primero acá como consecuencia de la poda, en este caso una poda mal hecha, como les decía hace rato, ¿no? ¿Qué enfermedades? Bueno, aquí tenemos las enfermedades que le van a pegar, son enfermedades de madera, como les decía yo. Por ejemplo, a ver, enfermedades de madera que le pegan a la uva, que también le pegan que le llaman muerte regresiva, ¿no? Fitóptora, le puede pegar fitóptora, ¿no? Como enfermedad. Pero mayormente en este cultivo, pues es, digámoslo así, irrelevante las enfermedades que le pegan si hacemos una mala poda, ¿no? Lo único es que le recomiendo yo es hagan bien nada más la poda, porque no hemos tenido, si bien es cierto, nosotros hasta ahora hongos de madera que le afectan por poda, ¿no? Lo que sí hemos tenido es pues el pie negro, pero el pie negro pues es una enfermedad que no es por poda, sino es una enfermedad por encharcamiento y bastante humedad. Entonces, ¿cómo se controla esta enfermedad de pie negro? Que no es por poda, pues, ¿no? Se controla, bueno, marcando el área de la planta, sacándola, y quemando la planta o enterrándola, y aplicando, pues, cal, ceniza y productos también fungicidas al hoyo. De esa manera se controla. Y, bueno, hongos de madera son los que le pegan, responden a la pregunta, pues, ¿no? Pero son irrelevantes. Pues, hasta ahora no he visto, digamos, grandes pérdidas por que haya pecado por una mala poda, enfermedad. Muchas gracias. Una otra pregunta que también nos escriben es, ¿cuál es la plaga más destructiva del café y cómo la erradicamos? La plaga más destructible del café, la roya. La plaga, no, la plaga es la broca.
la broca es la plaga más destructible, del café, ¿no? Si es en relación a plaga, si es enfermedad de la roya. ¿Cómo la erradicamos? Miren, acá tenemos el control etológico, como les he dicho, hacer trampas. Si bien es cierto, cuando tengamos incidencias de 5 o de 4% nada más, ¿qué quiere decir? Pues por lo menos unas 10 plantas evaluadas, si encuentras ya la broca, se tiene que hacer trampas, ¿no? ¿Cómo se hacen acá el procedimiento respectivo que están en la diapositiva? ¿Qué más? También o el hongo Beauveria, si las aplicaciones que se hacen, ¿no? En el cultivo. De esta manera controlamos la poda. Y lo último es con control cultural, ¿no? Bueno, control cultural, que tenemos acá diferentes labores de manejo. Aquí se hace la raspa, ¿no? Se saca todos los granos una vez acabada la campaña y de ahí pues no quedan para la siguiente campaña, no quedan ya en este caso las brocas o los huevecillos de la broca, ya entonces sacando todos los granos, no, ese es el mejor labor que se hace y se controla de esta manera la broca. Excelente. Una otra y última pregunta es, tengo plantas instaladas en campo definitivo de aproximadamente 8 a 10 meses, pero en algunas plantas han empezado a secarse. ¿A qué podría deberse esto? A ver, respondiendo a la pregunta al participante, puede ser por varios factores. Número uno, bueno, si son unas 2, 3 plantas, puede ser porque en el vivero de repente no se hizo, digamos, un buen repique y está ahí de repente la semilla digamos, la semilla con la raíz o la planta con raíz, cola de marrano. Puede ser una alternativa, ¿no? Lo otro, puede ser que esta planta también no tiene la raíz suficiente y bueno, ya se está secando, puede estar chocando en una roca o en el suelo. Puede ser eso una alternativa, pero también puede ser un hongo, ¿no? Puede ser el hongo que le estaba diciendo hace rato, pie negro. Si es que el suelo o el cultivo, en este caso el participante que está sembrando, que está, digamos, haciendo la pregunta, si en el cultivo no tiene humedad, entonces es seco y no tiene humedad, no es problema de pie negro. Pie negro es cuando, por ejemplo, zonas húmedas, ¿no? Zonas bastante húmedas y ahí le pega el pie negro. ¿Qué se debe hacer? Se debe marcar estas plantas, se debe sacarlas para evaluar su raíz primero, si es un hongo o es otro factor. Entonces, cuando las plantas están que se secan, ya no se hace nada por esas plantas, se tiene que sacarlas. El objetivo es cuidar el resto de plantas, ¿no? Se debe sacarlas primero para ver si es el hongo o es otro factor, ¿no? Si fuera el hongo, se tiene que marcar estas y con una sola herramienta sacarlas, desinfectar esa herramienta, de tal manera no contaminar las demás. Si fuera ese hongo, se aplica, pues, ¿no? Como les he dicho, se hace el hongo, se aplica trichoderma también, funciona muy bien para pie negro, trichoderma, en el hoyo. Bueno, en este caso, si hubiera ceniza también funciona muy bien, o cal, ¿no? Y se pone el hoyo, se hace a hoyo desnudo, se deja también en el calor para que este hongo también sea, digámoslo así, desinfectar, una desinfección de esta manera al suelo, ¿no? Entonces, esta es la mejor forma de controlar. Si están que se secan, sacar y, bueno, erradicar la planta y ver qué enfermedad o algún otro factor sería. Muchísimas gracias, ingeniero. Eso han sido todas las preguntas de esta noche de nuestros participantes. Les agradecemos infinitamente a cada uno de los participantes. Esto ha sido un espacio de extensión rural en la cual hemos hablado del manejo integrado del cultivo de café. Le agradecemos a nombre de cada uno de ustedes al ingeniero Rosario Zurita Quevedo, quien nos ha disertado un tema muy importante. Muchas gracias. Será en otra oportunidad que estaremos nuevamente hablando de este tema, de repente un poco particular,
de repente Cada tema. un tema de repente más detallado y le vamos a invitar también nuevamente. Entonces, le agradecemos una vez más. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Infinitas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, mil disculpas quizás por el internet, pero bueno, ya se solucionó. Y yo creo que todos los temas son bastante importantes y se deben tocar a profundidad. Si queremos manejar un buen cultivo, en cada tema se debe tocar a profundidad, de tal manera que nosotros ahí vemos los problemas más, digámoslo así, más de a fondo, ¿no? Entonces la recomendación acá es, bueno, seguir, seguir, digamos, participando de estos talleres que son muy importantes. Gracias a todos los participantes por su atención y por las preguntas también que han hecho. Muchísimas gracias, ingeniero.